tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. Familia de Dios. De este sábado, hace 8 atrás, tuvimos el privilegio con mi amada esposa, con mi esposa el día de ayer específicamente, pero de este sábado, hace 8, tuve la oportunidad de dar una enseñanza a los jóvenes. Y doy gracias a Dios por el pastor Rigoberto Urbina y su esposa amada, hermana Cindy, y quienes le ayudan, porque había un excelente grupo de jóvenes y les predicamos un tema pertinente para ellos. Y luego hubo algunas preguntas y respuestas, pero el Señor me mostraba cuánta necesidad hay para los jóvenes que volvamos realmente al Evangelio, a la fe, a creerle al Señor en medio de un mundo tan seductor para la juventud y también para los grandes. Y ayer que estuvimos con mi esposa, precisamente en una reunión y en una enseñanza que di a los hermanos y hermanas que recibieron la enseñanza de Padre Sabio y Madre Sabia, en ese departamento precioso, una actividad muy hermosa, y predicamos acerca de las relaciones familiares que agradan a Dios y que bendicen a la familia. Pero también compartíamos y veíamos la necesidad, al escuchar unos testimonios, precisamente de volver a la palabra siempre, a la Escritura, a vivir una vida de fe, como lo describe la Escritura. A vivir una vida espiritual, una vida de amor, una vida apegada a las Sagradas Escrituras. Porque conforme pasa el tiempo y los tiempos cambian como ahora, habiendo empezado por lo correcto, parece ser que a veces terminamos haciendo algo que con buena intención o sin darnos cuenta no es exactamente lo que se nos pide en la palabra para actuar. Cuando nacemos de nuevo, comenzamos a andar por fe. Hemos creído en Jesucristo. Se nos ha dado la fe para salvación, pero entendemos que nuestra vida debe de ser vivida por la fe en la palabra del Señor, por la fe en Cristo y en la obra de Él. Y que aunque en la vida nueva que hemos comenzado, a veces no miramos muy claro, comenzamos o la vivimos teniendo esa fe que nos pide la palabra del Señor. Fe en un mundo que es contrario a la palabra de Dios. El pecado que es contrario a la palabra de Dios. Satanás, que es un opositor de la palabra de Dios y es un opositor al plan de Dios. Y le creemos al Señor, creemos su palabra, creemos sus promesas y procuramos andar por fe y no por lo que estamos viendo con nuestros ojos. Porque ese es el andar del cristiano. Andamos por fe, ¿verdad? Y no por lo que miramos, porque lo que miramos es engañoso, lo que sentimos es engañoso. Entonces, contra todo lo que nos digan, nosotros creemos la palabra del Señor, le creemos a Cristo porque lo hemos experimentado. Y entonces creemos, aunque vemos cosas imposibles,
problemas muy difíciles, nosotros le creemos al Señor. Aunque parece que no va a suceder nada, pero le creemos al Señor porque Él ha dado promesas en su palabra. Estamos andando por fe. Y entonces estamos en el modo correcto de la Escritura. Nosotros creemos para ver la mano de Dios actuar. Creemos primero para luego ver la gloria de Dios. Creemos la promesa del Señor y luego lo miramos con los ojos físicos. Eso es el Evangelio, hermano. Esa es la palabra revelada en el Nuevo Testamento principalmente, incluso en el Antiguo con Abraham. Pero una cosa curiosa es que después, como que vamos perdiendo esa realidad y luego nuestra vida cristiana, en un proceso, en una parte de nuestra vida cristiana, comenzamos a querer ver primero para luego creer. Y le comenzamos a pedir señales que veamos con estos ojos al Señor para luego actuar. Empezamos a pedirle al Señor que si nosotros vemos tal cosa o acontece tal cosa y nosotros la vemos, entonces vamos a actuar. Mi querido hermano, sutilmente Satanás nos ha tentado y puede ser que nuestra vida espiritual no ha estado muy fortalecida, nos ha llevado a actuar así. Y empezamos entonces, o algunos creyentes empiezan a decir, Señor, si me das esta señal, entonces yo voy a actuar. No está actuando por fe. Usted quiere ver primero la señal. Usted quiere ver primero el acontecimiento. Y entonces va a decir, esto es de Dios. Pero entonces, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está la fe bíblica? No hay fe bíblica ahí. Ahí lo que hay es incredulidad bíblica. Es verdad. Señor, si tú no me muestras esto, yo no me muevo. Pero ¿y no te vas a mover en fe en la palabra de Dios? ¿En las promesas del Señor? Y a veces interpretamos mal el pasaje aquel que está en el libro de los Jueces, donde aparece uno de los que Dios levanta, se le aparece al Señor y le dice, varón esforzado y valiente, te he escogido para que libertes a mi pueblo. Se llamaba Gedeón. Y cuando el Señor le dice eso, es como que el texto dijera como que Gedeón hace, ¿y a quién estás buscando? ¿A quién es ese varón esforzado y valiente? Porque yo no lo veo, Señor. No, es a ti que te estoy hablando. ¿Yo, Señor? Sí. Señor, pero si ¿de dónde vengo yo? Mira a mi madre, mira el ejemplo de mi familia, mira que no tengo nada, mira que estoy lleno de fracaso. Sí, pero a ti te estoy llamando, a ti te he escogido, a ti te estoy diciendo que tú vas a levantar a mi pueblo. Entonces, como él no tiene fe, como él no cree primero para ver después la gloria de Dios, entonces le pide señales. Y le dice, Señor, vea, mira, si tú me das esta señal, yo voy a entender que tú realmente me estás hablando, que tú me estás llamando. Señor, entonces haz, por ejemplo, esto que te voy a pedir. Que llueva abundantemente, pero voy a poner un vellón, es decir, un pedazo de tela aquí. Que llueva alrededor del vellón, que llueva bastante, pero que el vellón no se moje. Y el Señor le dice, bueno, te tengo paciencia, te amo como eres, Gedeón. Bueno, no está exactamente en la Biblia, pero es lo que da a entender el texto. Y le dice, está bien. Y llueve y el vellón no se moja. Ah, qué bueno. Pero luego le entra la duda otra vez y dice, ¿será que el Señor me habló? ¿Será que de verdad? Entonces, Señor, no te vayas a molestar conmigo, Señor, pero si es posible que me confirmes ahora de manera distinta, que llueva bastante y que ahora se moje solamente el vellón y no se moje lo demás. Y Dios le dice, está bien, y le hace el milagro. Pero mi querido hermano, él no era un hombre de fe. Entonces, cuando nosotros pedimos señales, estamos en el camino equivocado. Estamos
viendo primero para creer. ¿Sabe que muchos de los incrédulos que no son creyentes en el mundo actúan de esa manera? No actúan por fe. Entonces, a veces nosotros queremos ver visiones. Señor, si me muestras en visión que es tu voluntad que yo haga tal cosa, entonces lo haré. Señor, envíame ángeles. Hasta ángeles pedimos a veces nosotros. Señor, envíame un profeta. Hermanos, hubo un tiempo terrible, ya disminuyó un poco, sobre todo después de la pandemia, donde mucha gente estaba buscando a profetas que le dijeran qué le va a acontecer en los próximos años, qué es lo que dice el Señor para su vida. Estaban buscando, va a buscar en profetas y profetas. Bueno, y la fe en la palabra del Señor, ¿dónde estaba? Y la fe en la palabra de Cristo. Y la fe en Dios, ¿dónde estaba? Estaba la fe en las señales y las profecías. Es cierto que hay profetas y hay profecías, por supuesto. Entonces, para que nos confirmen. Y Jesús nos quiere decir a nosotros hoy, a los que estamos aquí, a los que ven por redes sociales, a los que están escuchando por radio exclusiva, nos dice esta palabra. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Si crees primero, vas a ver entonces después. No es al revés. Te he dado muchas cosas, he hecho muchas cosas por ti, te he dado todo y entonces ¿qué estás esperando? ¿Señales? No. Cree y en base a esa fe actúa, aunque no veas nada todavía. Cree aunque no sientas nada todavía. Cree aunque no tengas presentimientos todavía, porque hay gente que se mueve, cristiana, que se mueve por presentimientos. No, hombre, eso lo hace la gente del mundo. Eso lo hacen los casi brujos, por presentimientos. No nos vamos a dejar guiar por presentimientos. Nos vamos a dejar guiar por fe, pero en la palabra de Dios. Nos vamos a dejar por fe, vamos a actuar por fe, pero poniendo la mirada en Cristo Jesús. Un ejemplo de esa fe que actúa en base a las promesas del Señor. Abraham. ¿Por qué se le llamó el padre de la fe? En el Nuevo Testamento se cita muchas veces a Abraham como el ejemplo de aquel a quien Dios se le apareció y que él no era un hombre importante, lo hemos dicho. Era un idólatra sencillo, común, no tenía riqueza, no tenía fama, no tenía nada que sobresaliera. Era uno más de los de Ur de los Caldeos. Se le aparece Dios por gracia y misericordia y le dice: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y yo te mostraré una tierra a donde irás y poseerás. Y uno ve de manera impresionante cómo Abraham no le pide ninguna señal al Señor, no le pide una garantía, no le pide un anticipo, sino a él le basta la palabra que Dios le ha dicho. Yo te daré una tierra que la vas a poseer tú y tus herederos. Te daré una tierra que vas a heredar. La palabra de fe le fue suficiente. Y dice el texto que salió sin saber a dónde iba. ¿Han leído ustedes eso? A mí me impresiona ese texto. El Señor le dice: ven, deja tu tierra y tu parentela. Es decir, tu seguridad, tu zona de confort, donde te sientes bien, donde te conocen, donde tenés un pedacito de tierra tal vez, o estás ahí, tu comida, tu costumbre, vas a dejar todo eso, me vas a seguir, pero yo te mostraré. Y después le da una promesa maravillosa que se divide en 7, en Génesis capítulo 12, versículos 1 en adelante.
donde le dice, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Todo el que te bendijere, yo lo bendeciré, el que te maldiga, yo te lo maldeciré. Y en tu simiente serán benditas todas las promesas maravillosas. Y te daré pues, una simiente, te daré un hijo. Pero cuando Él le dice que va a una tierra, Él dice, yo te creo, Señor. Salió sin saber a dónde iba. No le dijo, Señor, pues yo necesito, es que mira, mi esposa es la que necesita saber, porque las hermanas siempre quieren seguridad. Y tiene razón. Las hermanas siempre, no, pero que te muestre algo el Señor, hombre, que te diga algo más. Es que solo así vamos a dejar todo, le diría Sara. No lo dice el texto, pero tal vez lo pensó Sara. O tal vez lo piensa la mujer. Cuando uno va a hacer cambios, a veces las hermanas tienen que decir, no, la seguridad, y es correcto. Pero Abraham dice que salió sin saber a dónde iba, pero le creyó a Dios. Eso es fe. No me puedo detener mucho porque apenas vamos por una parte de la introducción, pero vamos a seguir. Así que la fe actúa aunque no sienta nada. Nosotros llegamos también, habiendo comenzado por la fe, a veces terminamos por el sentimiento. Y a veces hemos oído expresiones como esto, es que no siento del Señor. Usted no tiene que sentir del Señor. Usted tiene que conocer la palabra de Dios. Usted tiene que conocer las promesas del Señor. Y si la promesa del Señor usted la cree, usted no tiene que sentir. Usted tiene que obedecer la palabra de Dios. Y cuando usted crea la palabra de Dios, entonces va a ver la gloria de Dios. Es que yo no siento. No tiene que sentir, hombre. Tiene que creer. A veces decir, es que siento paz, eso está bien, pero no necesariamente tiene que ser en ese orden. Es creerle al Señor. Porque si yo como prueba tengo que tener paz primero para actuar en fe, entonces estoy actuando no por fe, creo para ver la gloria de Dios, sino quiero ver primero y quiero sentir primero para creer. A veces, aunque sea con un poquito de miedo y aunque sea un poquito de incertidumbre, sin saber a dónde va uno, pero si uno si el Señor, uno cree que el Señor lo ha llamado y que la palabra de Dios es fiel y no falla, y si uno va en su palabra, uno va a creer que Dios va a mostrarle, es decir, a manifestarse y a responder lo que Él ha prometido en su palabra. Pero antes tenemos que ir creyendo nada más, creyéndole al Señor. A veces suena un poco espiritual decir, hermano, es que yo, hasta que yo sienta perdonar a quien me hizo daño, entonces lo voy a perdonar. No, señor, no, señorita, no, hermano, no, hermana. Usted no tiene que sentir para perdonar. Si usted es hijo de Dios, debe de perdonar, dice la Escritura. ¿Han leído esa parte? Incluso dice la palabra de Dios que si nosotros no perdonamos a quienes nos ofenden, el Señor no nos perdonará. Ese texto es un poco duro, pero es la palabra de Dios. Entonces, aunque usted no sienta perdonar, usted debe de perdonar porque a eso nos manda el Señor. Si Él nos perdonó todos nuestros pecados, entonces lo menos que podemos hacer es perdonar nosotros a quien nos ha ofendido. Amén. ¿Pueden decir amén? No siento el Señor ir a trabajar hoy, hermano. Eso es pereza, hermano. Eso es no estar bien de ánimo. Eso es sentirse uno. A veces se siente uno así, a veces no tiene ganas de ir a trabajar. Claro que al jefe usted no le puede decir eso. Mire, yo siento el Señor que no debo ir a trabajar hoy porque usted sabe que lo sacan, ¿verdad? Entonces ahí tiene que ir, aunque no tenga ganas y aunque no sienta. Tengo que sentir primero para evangelizar y para hablarle a otro. No, dice la palabra del Señor que evangelicemos y prediquemos a toda criatura. A todos los demás, a los que conozcamos, hablemos de la palabra del Señor. Usted no tiene que sentirlo, no tiene que ver una señal, no se le tiene que aparecer un ángel, una visión. No, pero si ya lo dijo el Señor.
Y les dijo a sus discípulos que cuando ellos hicieran eso, les dio una promesa maravillosa. Recuerden que yo iré con ustedes, que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré siempre con ustedes. La fe anda al principio, cuando conocemos al Señor, por el Espíritu. Pero muchas veces después ya no andamos por el Espíritu, sino andamos a veces por la carne sin darnos cuenta. Toda la enseñanza de Gálatas es esta. Hermanos, hermanas que vi en la iglesia, asistían en Galacia y en la iglesia que estaba en Galacia, ustedes comenzaron muy bien, conocieron al Señor, tenían fe, tenían amor, andaban por el Espíritu, estaban actuando bien, pero habiendo comenzado por el Espíritu y con fe, no puede ser que estén terminando en la carne. Ahora ustedes se están dejando guiar por la carne, ahora ustedes están creyendo otras cosas. ¿Qué les pasó, Gálatas? O sea, si les pasó a los Gálatas, nos puede pasar a nosotros. Habiendo comenzado por el Espíritu, podemos terminar entonces, o no terminar, sino a veces actuar muy racionalmente, muy sentimentalmente, y eso es andar en la carne, no cometiendo pecados. El no andar en el Espíritu no quiere decir que estemos cometiendo solo pecado, no. No andar en el Espíritu es andar en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, en lo que sentimos nosotros y lo que creemos nosotros. Y a veces pensamos que estamos siendo muy espirituales, pero no. Los Gálatas al principio creyeron la verdadera doctrina. La salvación es por la sola fe en Cristo Jesús. Es lo que dice Pablo. Gálatas dice, tienen que regresar a esa verdad fundamental. La salvación es por la sola fe y no por las obras. Porque algunos de ustedes creen que haciendo muchas cosas y muchas obras, incluyendo ahora que han creído que tienen que circuncidarse, porque algunos comenzaron a creer eso, además de la fe en Cristo, creen que para ser salvos hay que circuncidarse. Mis queridos Gálatas, empezaron por el Espíritu y terminaron por la carne. Nosotros que tenemos una fe real, que Dios nos regaló, que la cultivamos y la vivimos, por supuesto que debe producir buenas obras, pero nuestras obras jamás nos salvarán. Es por la sola fe en Cristo Jesús. Bien, la fe anda en el amor desde el principio, el amor de Dios, que se distingue del amor humano, y que el amor humano tiene varias facetas y que los griegos clasificaron muy bien. Hemos estudiado en el pasado de manera detallada las distintas clases de amor humano que existen. Pero la fe actúa por el amor de Dios, el amor de Cristo, el amor agape. Agape, se pronuncian otros. Viene del verbo agapao. Lo hemos explicado varias veces. La palabra, el verbo agapao es de dos palabras. Ag, puñal, y apao es crucificar. Yo mismo, morir. Y para vivir para Dios y vivir para otros y amar y no pensar en mis intereses egoístas. Entonces, la fe bíblica anda y se mueve y obra por el amor, dice el texto. La fe que obra por el amor. El amor es movido, la fe es movida por el amor. El amor que hemos recibido de Dios, el amor que se ha hecho real de Cristo hacia nuestras vidas. Así actúa. Pero luego algunos, Pablo tiene que decirlo, poco a poco van cayendo en la indiferencia
y pierden o perdemos de alguna manera el primer amor. Ese amor que conocimos en Cristo Jesús, que nos amó con su vida misma, murió por nosotros, nos salvó, nos perdonó. No nos dijo tienes que cambiar primero, es que eres muy malo, muy pecador. Nos amó siendo malos y pecadores. Nos amó. Y ese primer amor, cuando nosotros nos dimos cuenta que nos amó sin merecerlo, sin tener nada a nuestro favor, siendo de los peores pecadores quizá, visiblemente ante los demás, no teniendo nada, entonces el amor que resultó de ese amor que recibimos fue amar a Dios. Y ese primer amor, ¿cuál era? Ese amor, no nos avergonzábamos de Cristo, testificábamos de Cristo, no dejábamos ir a la iglesia por ver un partido de fútbol, por ejemplo, ¿verdad? No, íbamos al Señor, nos interesaba la cosa del Señor, leíamos más la palabra, orábamos, ayunábamos. El primer amor. Le queríamos contar a todo el mundo que Cristo nos había salvado y nos había transformado, que éramos personas diferentes, que habíamos encontrado la paz y el gozo del Señor. Lo queríamos gritar a todo el mundo. Ese es el primer amor. Los que nacen de nuevo así, los que hemos nacido de nuevo, así lo vivimos. No podemos hablar más que del amor de Dios, el amor de Cristo. Tenemos a Cristo en la mente, en el corazón. Hablamos de Cristo, hablamos de los asuntos del Señor. Pero de pronto, conforme pasa el tiempo, nos empezamos a ser un poco más religiosos, aunque seamos salvos, y comenzamos a ser un poco indiferentes. Y de repente entonces hasta resultamos un poco fríos. Y ese amor que nos hacía vencer las distancias, vencer los obstáculos, vencer el clima, vencer las tentaciones, ese amor de pronto como que se va enfriando y entonces, no, ¿para qué? No, con que ya fui la semana pasada a la iglesia, con que vaya al domingo de Santa Cena, a los otros 3 no es necesario que vaya. O al siguiente ya no voy a ir, pero el de Santa Cena sí, porque así me consagro, que el Señor me consagre para todo el mes. Puede ser que alguno piense así, quizá. Pero el primer amor no era así. Se puede comparar un poquito cuando uno se enamoró de la mujer, que luego fue la esposa. ¿Qué no hacía uno cuando estaba enamorado, mis queridos hermanos, varones? Porque ustedes no vienen de Marte, ustedes son terrestres, con emoción, con amor. Cuando se enamoraron, ¿Qué hacían? Muchos eran poetas, aunque después no escribieron absolutamente nada, ni siquiera la dirección de su casa. Pero para conquistar ustedes escribieron, regalaron flores. Ahora hasta se les olvida la fecha de aniversario de bodas a veces. Se nos ha olvidado más de alguna vez. El primer amor. Pues como ya estamos, ¿verdad? Como que somos salvos en Cristo, entonces sí. Mis queridos hermanos, por eso Pablo tiene que decirle a la iglesia de Éfeso, más bien dicho Juan, después de Pablo, le tiene que decir a la iglesia de Éfeso, Juan, en el libro de Apocalipsis, has hecho muchas cosas buenas, vas a la iglesia, sirves, has hecho obras excelentes, pero tengo una cosa contra ti. Has dejado tu primer amor. Crees que estás bien, pero has dejado tu primer amor. Empezando por el amor, la fe que procede del amor, entonces terminamos en una fe débil, frágil, que ya no actúa. Y por eso Juan le dice a la iglesia de Éfeso, debes de regresar a tu primer amor. Por eso, mis queridos hermanos, revisando la introducción, yo creo que este mensaje voy a tener que hacerlo en 2, pero tal vez me da tiempo, primero Dios. El asunto es que a veces estamos aún, después de ser cristianos por muchos años,
A veces estamos con dudas, estamos desanimados, estamos detenidos, parados, paralizados, sin avanzar en la vida cristiana, sin hacer cosas extraordinarias para Dios o las mínimas necesarias por el Señor. Estamos así y estamos esperando confirmaciones, estamos esperando señales, estamos esperando visiones, ángeles, mayormente si estamos en el ámbito pentecostal. Gracias a Dios el Pentecostés es muy claro y el libro de los Hechos nos relata que hay dones milagrosos. Estamos esperando muchas cosas para actuar. Y de pronto no nos damos cuenta que en toda la Escritura los hombres que le creyeron a Dios avanzaron, caminaron solo con la palabra que Dios les dijo, las promesas que Dios les dio. Nada más. No les dio pruebas, no les dio señales, nada más. Así vemos a un Moisés, así vemos a un Abraham, así vemos a un Josué. Así vemos grandes hombres de Dios. Daniel, en el Nuevo Testamento vemos a un Pablo que no sabía dónde en la próxima ciudad, no sabía dónde se iba a quedar, no sabía exactamente lo que iba a pasar. Lo más seguro es que lo iban a perseguir porque era tiempo de persecución, lo iban posiblemente a meter a la cárcel, pero él seguía la instrucción del Señor, la palabra de Dios. Tienes que predicar el Evangelio, tienes que ser testigo mío ante reyes, ante las naciones. Y él iba a las naciones, no estaba esperando más confirmaciones, ni más profecías. Por eso he titulado el mensaje La fe verdadera. La fe actúa en base a lo que Cristo hizo, a lo que Cristo hace por nosotros actualmente porque está en el cielo intercediendo por nosotros, y lo que Cristo hará y que ha dicho en su palabra. En base a esa obra bendita es que tenemos que actuar, caminar y hacer la obra de Dios y vivir la vida cristiana. No en base a otro tipo de cosas. Ni pronósticos humanos, ni pronósticos científicos, ni pronósticos de ningún tipo. Usted y yo debemos de creerle al Señor en lo que dice su palabra y sus promesas. Y punto. Y darle para adelante. Cuando el Señor le dijo a Moisés, vas a libertar a mi pueblo, y cuando finalmente los deja ir Faraón y salen pues en victoria, salen deprisa, salen con oro y plata que los egipcios les tuvieron que dar porque así era la instrucción del Señor, van y están huyendo y de pronto se encuentran ante el Mar Rojo, el mar, y los enemigos venían a perseguirlos. Entonces, claro, todos en esas circunstancias actuaríamos con un poco de temor, de angustia. ¿Y ahora qué hacemos? Si el Señor nos dio la promesa y dice que nos lleva a la tierra prometida, pero ahora viene el enemigo aquí, ahora ya tenemos aquí el mar enfrente. Señor, pero ¿qué le dice el Señor a Moisés? Porque el pueblo es el que empieza a dudar. Moisés está firme, pero el pueblo dice, mira, nos van a alcanzar, nos van a matar, nos sacaron para morir aquí, nos vamos a ahogar. Entonces el Señor le dice a Moisés, dile al pueblo que marcha y tú vas al frente. Dile que marche. Sí, pero ahí vienen, ahí está el mar. Dile que marche. Dile que marche. Démosle un aplauso, Señor. Es digno de que le aplaudamos. Pero ¿cómo vamos a marchar si el mar está ahí? Marcha, dice el Señor. Y si no se abre, marcha, dice el Señor. Y cuando ellos marcharon y dieron el paso de fe, entonces el mar se abrió. Creyeron y luego vieron la gloria de Dios. No es al revés. Porque fácil le hubiera sido, bueno, nos viene persiguiendo, miren, el mar se abrió, pasemos. Eso no es fe, eso es ver primero. Eso es ver primero.
Cuando el pueblo también va a pasar el Jordán ya para tomar la tierra prometida, el Señor les dice, cuando pongan el primer paso, cuando den el primer paso, yo abriré las aguas. Eso es fe. Dar el primer paso creyendo de que Dios va a abrir las aguas. Y si no se abre, porque ahí viene el pensamiento siempre, el Señor dijo, yo voy a dar ese paso de fe. Y cabalmente los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, cuando levantaron el pie e iban a dar el primer paso sobre el Jordán, se abrieron las aguas. Es el paso de fe. Es creerle al Señor para que acontezcan los milagros. Veamos la gloria de Dios y veamos las respuestas. A veces queremos que todo lo haga el Señor y hay cosas que no las va a hacer el Señor, las tenemos que hacer nosotros en fe, creyéndole a Él. Cuando pensaba en los jóvenes, y aún tocamos un poquitito el tema ayer con los, fueron familias, el padre y la madre que recibieron el curso de Madre Sabe y Padre Sabe, ahí estaban los hijos. Y algunos ya tenían hijos adolescentes, hablamos un poquitito de los hijos adolescentes, esa etapa un poco difícil. Pero hablando acerca del matrimonio, por ejemplo, hubo una época en que, habiendo caminado en fe, después caminamos por señales, porque empezaron a enseñar a hombres de Dios, incluso a todos nos pasa, nos puede pasar, que dice, bueno, jovencitas, hagan una lista exacta de cómo quieren a su esposo y después se lo piden al Señor. Entonces, las hermanas hacían una lista. Imagínense qué lista hacían de las características. O imagínense al varón, porque esa era la instrucción. Mire, si usted se va a casar, haga una lista detallada de cómo quiere a su esposa. O sea, a la carta, imagínense. Disculpe la expresión, pero a la carta era eso entonces. ¿Cómo la quiere? Entonces, ¿dónde está la fe? Hasta que yo encuentre y me muestres a en el caso de la señorita, ¿verdad? Que llene los 10 requisitos, no, 20 le puse para estar segura, 20 requisitos. Entonces él es. Se quedaron y están esperando la segunda venida del Señor y no apareció con las 20 características. Porque no es por lo que yo voy a ver primero, es creer. Y le voy a poner un ejemplo, y no va a pensar que estoy poniendo un ejemplo porque diga para que yo sea un hombre de fe. No, fue un pasito de fe. Cuando, finalmente, ya lo he contado varias veces, pero es oportuno decirlo ahora. Cuando yo vi a mi esposa, yo tuve la certeza, bueno, en primer lugar me gustó mucho. La vi y dije, qué hermosa es. Es hija de pastor, está sirviendo al Señor. Con eso es suficiente. Señor, creo que es mi esposa. Yo sentí que el Señor vio que era mi esposa. Y aunque no me hubiera dicho que no, yo me hubiera atrevido de todas maneras. Y dije, sí. Y me arriesgué porque no la conocía bien, ni ella me conocía a mí. Ya he contado ese testimonio. Yo dije, ella es, en el nombre del Señor, ella es. Entonces le dije que la fui a buscar, me armé de fe, de valor, y le dije, Señor, yo voy a ir en tu nombre, creyendo de que me van a abrir las puertas y que me va a decir que sí. Llegué a su casa, hablé con sus padres, pedí permiso para que pudiéramos salir porque estaba interesado en ella, en formalizar una relación. Y la primera vez que salimos le dije a mi esposa, no te voy a pedir que quieras ser mi novia, quiero que seas mi esposa. ¿Estás de acuerdo? Sí, me dijo. Entonces, gloria a Dios. A los 3 meses nos casamos, 3 meses. Si usted lo ve desde el punto de vista humano, ¿se arriesgó ella? Sí. Dice, bueno, y bueno, sabía que era pastor de Lluvia de Gracia, tenía alguna referencia. Tampoco hay que irse de una vez así, ¿verdad? Pero, pues sí.
Sabía que era pastor de Vidas de Gracia. El pastor Emundo, pues, me conocía bien, por referencia. A los 3 meses nos casamos. Pero era un riesgo humanamente, sí, pero yo le creí a Dios, confiando de que Él, pues, estaba conmigo. Yo le había pedido, Señor, lo único que me he equivocado en muchas cosas, pero aquí no me permitas que me equivoque con la mujer que me voy a casar, por favor. Un pequeño pasito de fe. En otras cosas no fui con la fe. Por eso digo, no piensen, qué fe la que tiene, hermano. No. Estamos con ustedes batallando cada día, creyéndole al Señor, intentando creerle siempre. Cuando llegó el tiempo de servirle a tiempo completo al Señor, lo he contado en otras ocasiones, y me dijo el pastor, hermano Rigo, ya es el tiempo, ahora hay una oportunidad, y como sabemos que usted siente y dice que tiene el llamado del Señor y creemos que lo tiene, porque me pusieron a predicar una vez antes de enviarme también, ¿verdad? Entonces, y me dijo el pastor, bueno, ya es tiempo. Entonces, en ese momento no lo dudé. Después de haber fracasado en el mundo cuando conocí a Cristo, fue una situación muy difícil, muy complicada, muy humillante, pero Dios me tenía que humillar porque era muy orgulloso, o más que orgulloso, autosuficiente la palabra. Yo creía que todo lo podía, como cuando uno está en la adolescencia, ¿verdad? Entre los 13, 15, 17, 18, 19, uno cree que todo lo puede. Se cree el que va a conquistar el mundo y no sabe que se va a dar contra la pared. Pues me tuve que dar contra la pared, el Señor tuvo misericordia de mí, me salvó, entonces dije, te voy a servir el resto de mi vida. Pero mientras pasó ese tiempo, entonces regresé a la universidad, comencé a trabajar en lo secular, y cuando llegó el momento, me dice, ya es el momento, lo vamos a enviar. Y yo le dije, ¿a dónde me va a enviar? Mire, es una aldea, me dijo, que está ahí en Santa Rosa, la aldea de la Providencia, Santa María de Huetán. No tenía ni idea yo, pues solo sabía que me dijeron que quedaba en una montaña. Y yo dije, Señor, gracias, yo me voy. Padre, gracias por darme la oportunidad de servirte. Pero no pensé en ningún momento, ni mi futuro profesional, ni mi futuro académico, ni mi futuro económico. Dije, Señor, si tú me llamaste a servir, yo me voy. Y te prometí cuando estaba en la angustia, cuando estaba en la prueba más difícil, cuando me salvaste, yo te prometí servir todos los días de mi vida y te prometí ir donde tú me enviaste. Y si me envías a esa aldea sin luz, sin hogar, sin teléfono, y donde abundan los murciélagos, porque me di cuenta el segundo día que habían muchos murciélagos, la primera noche. No sabía que ahí estaban, pero ahí eran mis acompañantes en la noche, terrible. Dijeron, voy. Mi futuro está en tus manos, Señor. Y por gracia y misericordia de Dios estoy aquí frente a ustedes. Por la gracia. Pero ¿dónde comenzó la cosa? Allá. Varios de los hermanos, y me dijeron, compañeros, jóvenes, señoritas, que servían en la sociedad de jóvenes, se le llamaba, decía, pero ¿por qué te vas a ir a esa aldea? ¿Por qué no le servís aquí al Señor? Mira, seguí en la universidad, mira el trabajo. No, le dije, el Señor me llamó, yo voy feliz. Y casi el año estuve ahí, feliz, caminando 4 kilómetros para llegar a la aldea, donde me dejaba la camioneta, viviendo ahí, en un cuartito donde me lo construyeron los hermanos, que estuvieron felices de que al fin iba a tener un pastor a tiempo completo ahí. Mitad lámina y mitad madera. El cuartito le echaron una torta de cemento. Ellos tenían el piso de suelo, de tierra, y a mí me pusieron una tortita para que dijeron, por lo menos le vamos a tener algo ahí, ¿verdad? Y bañarse, pues, cuando se podía. Los hermanos hacían un esfuerzo ir a traer agua a 2-3 kilómetros. Y un par de veces me fui yo con los muchachos a ver dónde iban a traer el agua. Dios mío, decía, todos los días tenían que caminar casi 3 kilómetros de día y de regreso. Eran unas grandes subidas y bajadas. Y se turnaban para juntarme agua para que yo me bañara un día sí y un día no. Y a veces era un día sí y 2 no, porque no había agua, pero yo estaba feliz. Con olor a murciélago, pero estaba feliz. Hermanos, perdonen que le cuente esta anécdota, pero son pequeños pasitos de fe.
Si uno se pone a analizar el futuro sin creer las promesas del Señor y a lo que el Señor nos ha llamado, está caminando por la carne, por el sentimiento, por los pensamientos y no por la fe. Ahora, no es una fe ciega, escuche bien, no es una fe ciega, la fe del carbonero, la fe del jornalero que después de trabajar o el fin de semana que va a trabajar, se va a arrodillar delante de un ídolo y le dice: tú eres mi Dios y tú eres quien me ayuda. No es una fe ciega, es la fe en Jesús, el Hijo de Dios, que murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá otra vez. Es una fe viva. Es una fe en el Cristo vivo, en el Cristo resucitado, en el Cristo que transforma los corazones. Es una fe entonces que se fundamenta en la maravillosa obra de nuestro Señor Jesucristo y que se ha hecho realidad en nuestra vida. Vemos entonces, mis queridos hermanos, que andemos por fe, pero teniendo el fundamento claro por lo que Cristo ya hizo. Escuche bien esta verdad: ya hizo por usted y por mí. Ya lo hizo, la Escritura da testimonio y nosotros lo hemos comprobado en la experiencia personal. Dios y Cristo ya nos demostraron a usted y a mí que nos amaron aún antes de la fundación del mundo. Nos amaron aún cuando éramos pecadores. Demostraron su amor para con nosotros. Cristo ya nos demostró que nos ama. Hermanos, a veces cuando estamos pasando pruebas, dificultades y las cosas no salen como bien, todavía a veces pensamos, y nos pasa a todos, no se sienta mal. A todos nos pasa: Señor, pero realmente tú me amas. Y si me amas, Señor, ¿por qué estás permitiendo esto? Olvidamos lo que Cristo ya demostró. Demostró que nos amaba, pecadores, malos, corruptos, idólatras, con todos los pecados que pueda añadir. Nos amó muriendo en la cruz por nuestros pecados. Derramó su sangre santa para libertarnos del diablo, del mundo, del pecado, de la carnalidad. Ya nos amó. No dude de que Dios lo ama, aunque esté pasando un proceso difícil. Dios lo ama. Y si no ha sido muy hombre de fe, porque tenemos etapas, todos tenemos etapas así, Dios lo ama. Ya le demostró que lo ama. ¿Qué prueba más grande quiere usted? Si Él ya murió en la cruz porque lo amó y porque me amó a mí, ¿qué otra prueba quiere usted? Eso lo dice claramente el texto de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios a los seres humanos, al mundo. Aquí la palabra cosmos dice a los seres humanos. Cosmos, ahí se traduce. A veces se traduce como el sistema del mundo y a veces se refiere a la tierra como creación. Porque de tal manera amó Dios a los seres humanos, pecadores, a todos, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hermanos, Cristo ya murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados y resucitó, ya resucitó para hacernos justos. Oiga lo que dice Romanos 4:25, porque estaba emocionado. Él dice: Él fue entregado a la muerte, Cristo, a causa de nuestros pecados. Y resucitado, ¿para qué? Para hacernos justos a los ojos de Dios. Hermanos, hermanas, no se sienta por lo que dicen, por lo que hace, incluso por los errores que cometa o porque a veces comete una falta o comete un pecado. Usted se sienta ya sin fuerza y sin ánimo para seguir adelante. Dios ya lo justificó en Cristo Jesús. Usted es justo delante de Dios y la salvación no la va a perder. Lo ama. Usted es justo delante de Dios. Esa es la obra maravillosa de Cristo.
aunque no diezme como debe ser, Dios lo ama. Que se está perdiendo la bendición es usted, pero Él lo ama. Dios lo ama. Aunque usted no esté muy consagrado todavía y lo sabe de corazón, Dios lo ama. Y Dios ya lo justificó. Y si se muere, va a la vida eterna. No tendrá quizá algunas recompensas, pero irá a la vida eterna. Esa es la palabra bíblica, esa es la palabra de Dios. Cristo ya nos justificó. Oiga lo que dice Romanos 5:9. Pues mucho más estando ya justificados. Ya estamos justificados. ¿Qué dice? En su sangre. Por Él seremos salvos de la ira. En su sangre ya somos justos y santos delante de Dios. Les cuesta creerlo, ¿verdad? Nos cuesta creer, pero la Biblia dice, y yo debo creer lo que la palabra de Dios me dice a mí. Esto dice, pues mucho más estando ya justificados en la sangre, por Él seremos salvos de la ira. Así no crea las acusaciones del diablo, porque el diablo es el acusador de los hermanos de día y de noche. No le importe lo que los demás piensen y digan de usted. Usted ante el Señor y su conciencia. Usted sigue adelante. Ya ha sido justificado. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Se lo voy a leer porque no quieren creer ustedes, hombre. Romanos 5:9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Es decir, somos justos delante del Señor. Por eso, por Él seremos salvos de la ira. Cristo ya nos reconcilió con Dios. Antes de conocerle a Él, éramos enemigos de Dios. Le dimos la espalda a Dios, andábamos en una dirección totalmente opuesta al Señor. Íbamos en nuestra carnalidad, humanidad, pecaminosidad, autosuficiencia. Y éramos enemigos de Dios porque éramos amigos del mundo y éramos pecadores, practicantes. Pero dice que Cristo, cuando creímos en Él, ya nos reconcilió con el Padre. Él es nuestro Padre Celestial, Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos, o sea, cuando éramos enemigos del Señor, por pecadores mundanos y todo lo demás, hijos del diablo en ese sentido. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, por la muerte de su Hijo, mucho más estando, ¿qué dice? Reconciliados, seremos salvos por su vida. A veces nos pasan cosas duras, aunque estemos tratando de hacer la voluntad del Señor. Y dice, Señor, ¿será que soy tu hijo? ¿Será, Señor, que soy agradable a ti? Ya me justificó, ya me reconcilió con el Señor. Y aunque a veces no tenga suficiente fe, Él me ama. Nos ama. Soy hijo de Dios, usted es hijo de Dios. Es lo que el texto dice. Eso es actuar por fe en la palabra de Dios, por lo que Cristo ya hizo. Reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Estamos diciendo que andemos en fe por lo que Cristo ya hizo por nosotros. Oiga entonces lo que dice este maravilloso texto que deberíamos de aprenderlo de memoria. Romanos 8:30 dice, está hablando a los hijos de Dios, a los que ya somos hijos de Dios, y a los hijos de Dios, a los que predestinó, o sea, ya fuimos predestinados, elegidos. A estos también llamó, o sea, ya hemos sido llamados a su reino, hemos sido llamados a participar de sus bendiciones, a participar de lo que Él nos da, aún con los problemas y dificultades que podamos tener. Dice, y a los que llamó, a estos también, dice, justificó de nuevo, mire, justificó. Es decir, los hizo justos, dice la traducción NBI, dice también la
Dios habla hoy, dice, a estos que también ya los hizo justos. Para entrar al cielo se necesita ser justo. Y Él ya nos hizo justos en Cristo Jesús. O sea, nunca dude, si usted ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, usted lo confesó sus pecados y lo confesó como su Señor y Salvador, usted es justo delante de Dios. Y delante de Satanás, aunque lo acuse, usted es justo delante de Dios. Ahora que en la santidad progresiva vamos, sí, pero delante de Dios somos justos, perfectamente justos. Y también a los que justificó, a estos, vea esa verdad, también glorificó, también les dio parte en su gloria. ¿Es lo que quiere decir? Hermanos, estamos en el reino de Dios, que es al revés de los reinos del mundo. Y nosotros debiéramos de vivir y ver más la gloria de Dios, porque Él ya nos hizo parte, nos dio parte en su gloria. Nos hizo herederos y coherederos juntamente con Cristo Jesús. Ya nos hizo. Dios Padre y Cristo ya nos dieron al Espíritu Santo, nos dio dones, nos dio talentos para que el Espíritu Santo nos guiara, nos iluminara, nos enseñara, nos recordara. Entonces Cristo está clarísimo en la escritura que hemos leído, y hay muchísimas, como la que mencionó nuestro hermano anciano, que nos hizo herederos y coherederos justamente con Cristo Jesús, pero nos hizo. Solo la carta a los Efesios y los Colosenses dice todas cosas que ya hizo Cristo por nosotros. Entonces eso debe ser suficiente para que usted nunca dude de que Dios lo ama, a pesar de lo que está pasando, de que usted es justo, que es hijo de Dios. El Señor no está esperando de que usted se equivoque un poquito y luego le va a dar un garrotazo inmediatamente. No, Él le tiene paciencia, hermano. Le tiene mucha paciencia, lo ama. Él es tierno. Le ha mostrado su ternura, su paciencia, su amor y su gozo a usted y a mí. Tenemos la idea de que, tenían algunos en el Antiguo Testamento, que solo uno comete un error y inmediatamente viene un garrotazo divino. No. Dios nos atrae con cuerdas de amor. Dios nos muestra su gracia, nos da lo que no merecemos. Y dice, mi hijo, te amo. No lo mereces, pero te amo. ¿Y por qué te amo? Porque decidí amarte. No tenías ningún mérito, pero te amo. Bien, no dude nunca de que usted está justificado delante del Señor. Que usted, con la fe que Dios le ha dado, puede hacer muchas cosas para la gloria de Dios. Porque Dios nos ha dado todo. Si nos ha dado a su Hijo Jesucristo juntamente con Él, ¿cómo nos dará juntamente con Él todas las cosas? Nos ha dado todas las cosas. Y a veces nosotros estamos paralizados, temorizados por cositas y estamos pidiendo señales todavía. No, actuemos en fe. En fe. Hagamos la obra del Señor, no desperdiciemos el tiempo. Hagamos lo mejor que podamos. Amemos, actuemos. Vayamos, hagamos la obra del Señor. Perdonemos. Desechemos lo malo. Cuando nos equivocamos pedimos perdón. Si hacemos algo que no está bien, pedimos perdón en el acto y seguimos. Con razón, Jesucristo nos exhortó a que pidiéramos y actuáramos en fe. Santiago dice, ustedes no tienen cosas porque no piden también, no actúan en fe y a veces piden mal. Entonces, mis queridos hermanos, no tenemos por qué sentirnos derrotados. El Dios Todopoderoso está con nosotros. Nos ama, nos ha justificado, nos ha salvado, nos ha santificado, nos ha purificado, nos ha glorificado. Viva en libertad. Si el Señor dice que usted ha sido justificado y santificado, pues viva como tal. Es que hay algún pecado, todavía me tiene dominado, pero es porque usted quiere también y usted cede y usted provee para la carne, hombre. Pero Cristo ya nos libertó. Cristo ya nos glorificó, ya nos justificó, ya nos santificó. Es que no será el diablo. No es el diablo, es usted, hermano.
Bueno, usted no es el diablo, es usted el carnal. Solo obedezcamos la palabra del Señor. Tengamos fe en lo que dice la palabra. Si Él dice que el pecado nos va a traer consecuencias, pues no pequemos. Punto. Ayúdanos, Señor. Creámosle a Él. Andemos en fe por lo que Cristo, bueno, esto ya lo hizo en la obra maravillosa de la cruz. Lo que hemos mencionado, hizo muchas otras cosas, pero obviamente no da tiempo. Pero también debemos andar en fe por lo que Cristo está haciendo hoy, ahora, actualmente, por la iglesia, por nosotros. Ya no tenemos condenación porque, escuche bien, Cristo intercede por nosotros cada día. Actualmente, Él está a la diestra de Dios Padre intercediendo por usted y por mí, por nombre propio. Intercede, ruega y suplica para que nos vaya bien, sigamos adelante, nos levantemos, tengamos fe, para que Dios nos siga dando paciencia, oportunidades. Nunca dejará de hacerlo porque Cristo es el sumo sacerdote y el gran intercesor, y Dios le escucha al Hijo, Dios al Hijo. Y siempre Jesucristo intercederá por nosotros. Gracias a Dios que en las congregaciones, en la iglesia del Señor, por supuesto hay, debemos de interceder unos por otros, hay departamentos de intercesión, pero cuando usted se sienta solo, porque a veces sí nos podemos sentir solos, y siente que alguien no le está apoyando, recuerde que quien está las 24 horas intercediendo por usted, para que su fe no falte, para que se renueven sus fuerzas, para que soporte la prueba, para que vea la gloria de Dios, es Cristo Jesús. Él está intercediendo por usted. Señor, ya no quiero perseverar en la fe, entonces Jesús sigue intercediendo por nosotros ante el Padre, ¿verdad? Sigue pidiendo cuando nos ve débiles y frágiles. Dice, Señor, no, yo morí por ellos en la cruz, derramé toda mi sangre por ellos, los amé. Todos sus pecados cayeron sobre mí, Padre, intercediéndonos. Cuando cometemos errores, cuando cometemos pecados, el primero que intercede por nosotros es Cristo. Y por eso también el Espíritu Santo nos redarguye. No está solo, hermano. Cristo es su intercesor bendito. Cuando se siente usted que ya no puede, Cristo está intercediendo por usted. Y la salida y el poder de Dios viene sobre su vida. Creamos eso. Romanos 8:34. ¿Quién es el condenará? El que condenará. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede, no dice intercedió, intercede constantemente por nosotros. Cuando usted está angustiado y afligido, el Señor está intercediendo por usted. Y por eso de nuevo viene la fuerza, de nuevo viene el ánimo, el gozo, porque Cristo está intercediendo por nosotros. Y cuando usted está siendo tentado, no tiene a un Padre y a un Hijo, ni a un Espíritu Santo, el Dios Trino, allí tratando de decir, ya le voy a dar duro, ya le voy a mandar juicio. No. Se compadece de nosotros. Lo voy a leer para que lo crean. ¿Creen esto ustedes, Martas? Martos y Martas, ¿creen ustedes esto? Así le dijo Jesús, ¿crees esto, Marta? Y le dijo, sí, yo creo que va a perseverar allá. No, aquí y ahora, le dijo. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Bien, aquí dice que Él se compadece de nuestras debilidades. Hebreos 4:14 dice, este texto es maravilloso. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote
que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, es decir, nuestra vocación, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, por eso se compadece de nosotros, uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando esté siendo tentado, recuerde que Jesús está intercediendo por usted. Recuerde que Él en ese momento se está compadeciendo de usted. Dice, yo sé lo que es ser tentado, pero hijo, sé valiente, ten fe. Yo también fui tentado. Yo morí en la cruz por tus pecados. Yo ya te di la victoria. Sé valiente, solo obedece, solo cree y vas a vencer la tentación. Estoy interpretando el texto. Él fue tentado en todo y se compadece en nuestras debilidades. Y se compadece intercediendo para que no pequemos. Ahora, cuando nosotros pecamos, ya somos nosotros los responsables. Porque en Cristo Jesús recobramos el libre albedrío que Adán y Eva perdieron cuando pecaron. El libre albedrío, la libre decisión de escoger entre el bien y el mal, lo tenía Adán y Eva. Pero cuando pecaron, perdieron el libre albedrío y el pecado los dominó. La maldición vino y se extendió a toda la tierra. Y todos los seres humanos que nacieron después o nacemos después, traemos la maldición de el pecado de Adán y Eva y no tenemos libre albedrío. Nacemos bajo la opción de pecadores. Y por eso pecamos. En pecado fui formado, en pecado me concibió mi madre, dice David. Pero cuando aceptamos a Cristo, Él nos hace libre y nos devuelve el libre albedrío. Entonces conocemos lo que es bueno y lo que es malo. Entonces cuando nosotros pecamos, somos nosotros los responsables. No le eche la culpa a Dios, no le eche la culpa al diablo, no le eche la culpa al mundo. La culpa la tiene usted. Pero Dios lo sigue amando. Arrepiéntase rapidito, por favor, porque Dios lo ama y usted, por eso le digo, Dios lo ama. Y si usted peca, va a sufrir las consecuencias del pecado. En primer lugar, la culpa viene inmediatamente. Cuando uno peca deliberadamente en algo, aunque sea algo sencillo entre comillas, pero es pecado, la culpa viene. Entonces, eso es parte de la consecuencia del pecado. Y si es un pecado que ya trasciende y es más complicado y afecta a otros, tendrá que padecer las consecuencias. Pero no las padecerá todas porque Dios tendrá misericordia de usted, porque Él se compadece de usted. Mire qué gran Dios tenemos, qué Señor tan maravilloso tenemos en Jesucristo. Esto no es licencia para pecar, no, sino al contrario, para vivir agradecidos y procurar consagrarnos cada día más al Señor. Así que dice este texto, seguimos leyendo, ya vamos en la parte final. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. No dice de la justicia, dice de la gracia. Y si fuera de la justicia es de justificación, de misericordia y gracia. Al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios no quiere que peque. Le dice que el pecado trae consecuencias. Pero si usted peca inmediatamente, usted por la sangre de Cristo, por la obra que ya hizo, tiene acceso directo al trono de la gracia en el nombre de Jesús para pedir misericordia, arrepentirse. Y Dios lo perdona, le dice, te perdono y te muestro mi misericordia. Por haberte arrepentido, yo te levanto y sigues adelante. Ese es el Dios que tenemos. Es el Dios que nos ama. Es el Dios que nos muestra su gracia, su misericordia. Nos da acceso libre al Padre. Nos abrió el camino a través de su sangre y su muerte trágica y dolorosa. Nos provee gracia y misericordia. Me bendice tanto el texto que dice, y lo dice en el Antiguo Testamento, ni siquiera en el Nuevo, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Cada mañana.
porque su bondad no termina, su compasión nunca deja de ser, porque su amor es eterno. Lo dice en el Antiguo Testamento. Le dice al pueblo de Israel, con amor eterno te he amado. Por lo tanto, te prolongué mi misericordia. Y en Jesucristo se hace realidad ese amor. Tanto nos amó Dios que envió a su Jesucristo a morir en la cruz, como lo leímos. Mis queridos hermanos, estas verdades son para saltar de alegría y de gozo, de gratitud y de estar en victoria y tener fe en medio de las pruebas que tenemos. Ejercitemos la fe. Y si no pasa en el momento, sigamos teniendo fe. Sigamos creyéndole a Dios. Ya voy a terminar, hermanos. Téngame paciencia. Falta poquito. Andemos en fe por lo que Cristo hará. Ya vimos por lo que Cristo hizo, por lo que está haciendo actualmente y por lo que hará. Él ha prometido que cuando terminemos nuestra carrera cristiana, cuando la carrera de la fe, cuando hayamos terminado, hayamos peleado la buena batalla, Él nos promete que terminaremos nuestra carrera con gozo. Lo dice en su palabra. Nada ni nadie podrá derrotar su iglesia, a su iglesia. ¿Quién es su iglesia? Parte usted y yo. Nadie puede destruir los planes que Dios ya determinó, que la iglesia va a triunfar hasta que Él venga y luego se gozará eternamente con Él. Mis hermanos, no se desanimen. Terminaremos en victoria porque Cristo nos ha dado la victoria. Eso es lo que Cristo ha dicho, que ni las puertas del Hades del infierno prevalecerán, dominarán, vencerán a la iglesia. Promete consolarnos cuando lloremos, cuando tengamos angustia. Promete que cuando dejemos este mundo y este cuerpo vaya a la tumba, nos resucitará con un cuerpo glorificado cuando Él venga. Debemos de actuar con esa fe. Este cuerpo bendito, porque ya lo hizo bendito el Señor, porque habita el Espíritu Santo, aunque hay una vieja naturaleza todavía ahí, pero de este cuerpo el Señor, de la base de este cuerpo, sacará uno glorificado, ya sin vieja naturaleza. Entonces, porque ese día viene y porque amamos su venida, entonces procuremos vivir agradando al Señor. Vivamos en fe, creámosle al Señor, que ni las pruebas, ni las dificultades, ni nada de este mundo nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. También Él ha prometido que nos llevará, cuando Él venga, a su gloria eterna, en la nueva creación de todas las cosas, en una ciudad maravillosa, donde el gozo y el festejo son eternos, donde la muerte ya no existe, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la vejez, las obras de la carne no existen, nada inmundo entrará allí. Y lo dice Apocalipsis 21:4. Y entonces enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Luego el capítulo 22 de Apocalipsis es bellísimo, hay que leerlo. Esa es nuestra esperanza, la bienaventurada esperanza, mis queridos hermanos. Entonces, ¿acaso no tenemos que vivir entonces en esa fe? Por lo que Cristo hizo, por lo que Cristo está haciendo y por lo que Cristo ha prometido que hará. Estaremos juntos con Él por la eternidad. Pónganse de pie, mis queridos hermanos. Sigamos andando, por favor, por fe,
no por vista, sentimiento, emociones, presentimientos. Vivamos en la fe y en el primer amor. Lo que Dios nos ha dicho, creámoslo y vayamos para adelante aunque no veamos nada. Miraremos después. Recuerde esta frase: creer para ver la gloria de Dios. No ver primero para después querer ver la gloria de Dios, así no funciona. Si creemos, miraremos la gloria de Dios. Sigamos en la carrera de fe, mis queridos hermanos. Voy a orar por ustedes en este momentito, pidiéndole al Señor que esta palabra, el Señor, el Espíritu Santo, la haga vida en sus corazones. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias por enseñarnos que en este mundo andamos por fe, no por vista. Emociones, sentimientos, razones, señales, ni siquiera por ver milagros primero. Creemos primero y luego miraremos, Señor. Gracias de todo corazón. No permitas que cambiemos las cosas. Si empezamos en el Espíritu, que sigamos en el Espíritu. Que sigamos en el primer amor. Que sigamos en la fe y no terminemos por las obras humanas. Ni pidamos más señales. Creamos primero. En el nombre de Jesús. Amén. Y si has traído a alguna persona para ser salva, solo diga esta oración de fe, el que no es salvo. Creo en ti, Jesucristo. Hoy te recibo en mi vida. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Entra en mi vida. Hazme hijo de Dios. Gracias por amarme y salvarme hoy. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará.